Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Esto es TecnoJuanra777 y hoy vamos a estar viendo física y química, formulación de compuestos binarios. Así pues, empezamos. Antes de nada, lo primero que tenemos que hacer es saber que los compuestos binarios están formados por dos átomos de distintos elementos. Es decir, los compuestos binarios tienen dos tipos de átomos de diferentes elementos. Eso es lo primero. Nosotros vamos a tratar aquí la nomenclatura de la UPAC, bueno, pues en un ánimo de que la gente estudie las cosas con mayor dificultad y nos cueste más coger los principios y las normas de nomenclatura, pues hay varias formas de nombrar todo lo que es la formulación química. Nosotros nos vamos a centrar en la formulación sistemática, que es la que marca la UPAC, que es el organismo internacional que de alguna forma pues rige las normas de este tipo de formulación. ¿Y qué dice la UPAC? Bueno, pues lo primero, vamos a utilizar prefijos para indicar la cantidad de átomos que intervienen en un compuesto. Vamos a suponer que tenemos un compuesto que está formado por el átomo X y el átomo Y. Estos átomos pueden ser dos átomos cualesquiera de nuestra tabla periódica. Entonces, el átomo X hay, por ejemplo, 3 y del átomo Y hay 2. Estos numeritos indican el número de átomos que tenemos. Por lo tanto, esta molécula tendría 5 átomos, 3 de ellos serían X y 2 serían Y. De esta forma tendríamos nuestra molécula con 5 átomos, 3, X y 2, Y. ¿Vale? ¿Cómo lo nombramos? Muy fácil. Vamos a utilizar prefijos para indicar el número de átomos. Así utilizaremos di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6 y así sucesivamente, igual que hacemos en matemáticas o en otras disciplinas técnicas. Por lo tanto, en este caso, lo que vamos a hacer es poder indicar el número de átomos que tenemos de cada uno de los elementos a través de estos prefijos. Y para formular, ¿vale? Pues es importante tener clara la valencia de los elementos. Y la valencia de los elementos es precisamente el número de electrones que tienen los átomos en su última capa, en la capa de valencia, y por tanto determinan el número de electrones que van a ceder o que van a captar. Esto ya lo vimos explicado en el vídeo anterior, en el cual veíamos los tipos de enlace y veíamos que los átomos tendían a ceder o a captar electrones en función de los átomos que tienen en su capa de valencia, de los electrones, perdón, que tienen en su capa de valencia, y la tendencia a tener 8 electrones en esa capa. Es decir, todos los átomos intentan llegar a 8 electrones en su última capa, en la capa de valencia. Por lo tanto, si teníamos un átomo con 6 electrones, tendría a captar 2 electrones, mientras que si teníamos uno con un único electrón, tendría a soltarlo. Bien, pues eso es la valencia del átomo. Y la valencia es negativa o positiva en función de la tendencia a ceder o a captar. Generalmente las valencias suelen coincidir con el grupo de la tabla periódica en la que se encuentra ese átomo, aunque es frecuente que algunos posean más de una valencia. ¿Vale? Esto de las valencias ya lo repasaremos y lo veremos un poco más adelante, pero de momento es interesante tener ese concepto, que los átomos tienden a llegar a 8 electrones en su capa de valencia y en función del número de electrones que quieren ceder o soltar, pues tenemos un numerito que lo identifica, que es lo que llamamos la valencia del átomo. ¿De acuerdo? Bien, a la hora de formular los átomos, las moléculas, perdón, anotamos los símbolos de los elementos que forman el compuesto, en este caso X e Y. A la derecha de él pondremos el elemento que decimos primero, es decir, lo vamos a leer de derecha a izquierda. Los leemos. Esta es la dirección de lectura.
Es decir, cuando tenemos un compuesto binario, lo voy a leer de derecha a izquierda. Por lo tanto, el elemento y será el primero que diré y después diré el elemento x. Y por lo que vamos a poner es a la derecha el elemento más electronegativo. Y a la izquierda vamos a poner el elemento menos electronegativo. Por lo tanto, el átomo de la derecha es el que va a tener más capacidad de atraer electrones. Y el de la izquierda, el que va a tener más tendencia a soltar electrones. ¿De acuerdo? Y los números que aparecen debajo son las valencias de estos átomos intercambiadas, es decir, la valencia del átomo X será 2 y la valencia del átomo Y será 3. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo hacemos la lectura? La lectura haremos en este caso, pues diremos un di elemento I terminado en uro de tri elemento menos electronegativo, elemento X, ¿de acuerdo? Entonces voy a poneros un ejemplo. En este caso, pues voy a poner el ejemplo del CO2. Primero, ¿cómo formulamos el CO2? Bien, pues vamos a coger y vamos a seguir los pasos que haría cualquier persona haciendo un ejercicio o resolviendo este tipo de formulaciones de elementos binarios, de compuestos binarios. Primero ponemos el carbono y luego ponemos el oxígeno. Estos son los dos elementos que están formando nuestro compuesto. El carbono funciona con valencia 4. ¿Por qué sabemos que es la valencia 4? Porque el carbono pertenece al grupo 4A. Por lo tanto, su valencia es 4. El oxígeno va a funcionar con valencia, en este caso, menos 2. Valencia negativa, porque es el elemento más electronegativo y la valencia negativa del oxígeno es menos 2. Por lo tanto, valencia 4, valencia menos 2. Bien, ya tengo mis elementos escritos y sus valencias las he puesto encima. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, pues voy a poner las valencias intercambiadas, C2 o 4. Y ahora, cuando tenemos una cantidad de átomos que podemos simplificar, en este caso puedo dividirlo a la mitad, ambos sin que me queden decimales, pues lo que voy a hacer es convertirlo en el elemento más simple posible, que sería CO2, divido entre 2 y divido entre 2. De esta forma construimos el CO2. Por lo tanto, CO, valencias, intercambiamos las valencias y tenemos el CO2. Bien, esto en segundo de la ESO no se pregunta ni se va a tener que hacer, pero sí que es importante saberlo a nivel teórico. Para formular un compuesto ponemos sus elementos, la valencia con la que están trabajando, reescribimos con las valencias cambiadas y simplificamos. Y de esa forma es como vamos a obtener la expresión de ese compuesto binario. ¿Y cómo lo leeremos? Pues como he dicho antes, vamos a leerlo como, en este caso, dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Esa sería la forma de leerlo. Leerlo de derecha a izquierda poniendo los prefijos. El prefijo 1 sería mono, pero nadie lo dice. Esto está en desuso totalmente y no se usa jamás. Por lo tanto, podríamos decir dióxido de monocarbono, sí, pero estaría casi diríamos que mal. ¿Por qué? Porque no se usa. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver los tipos de compuestos binarios que podemos encontrarnos. Entonces, para eso vamos a ver los 4 tipos que tenemos. Los primeros son los óxidos. ¿De acuerdo? Los óxidos están formados por
En este caso, la combinación de un metal o de un no metal con el oxígeno. Por lo tanto, si es un metal que voy a llamar de forma genérica M, un metal con el oxígeno, ¿por qué lo escribo así? Porque el oxígeno, siempre que se junta con metales, funciona con la valencia -2. Y también puede ser un no metal, que voy a llamar de forma general X, con un oxígeno. Y en este caso, pues va a funcionar con valencia 2. De esta forma vamos a tener siempre metal o no metal unido al oxígeno que va a utilizar su valencia 2, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a leer? Pues en este caso lo que vamos a leer es el prefijo, ¿de acuerdo?, correspondiente a la valencia con la que actúa el metal o el no metal, óxido detrás de ese prefijo y luego D y el nombre del metal o no metal. Por ejemplo, si yo pongo Fe2 o 3, esto sería trióxido de dihierro. ¿De acuerdo? Hierro es un metal, trióxido de dihierro. ¿Y qué ocurre si yo tengo, por ejemplo, el SO3? Bueno, pues en este caso lo que tengo es un trióxido de azufre. Como ya os dije, también podemos decir de monoazufre, pero no lo vamos a decir nunca, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este es el trióxido de dihierro y aquí tendríamos el trióxido de azufre. Bien, esos serían los óxidos, ya veis, con metal, esto sería con metal y esto sería con no metal. ¿De acuerdo? Depende de si se une a un metal o a un no metal, la forma de llamarlo siempre es la misma, trióxido de dihierro o trióxido de azufre o trióxido o monóxido de lo que sea, ¿de acuerdo? Eso ya podemos decirlo como queramos. Hidruros. Bien, los hidruros, en este caso, son compuestos formados por la combinación de un átomo de hidrógeno con metales. Por lo tanto, es un metal y un hidrógeno. ¿De acuerdo? Siempre van a tener una fórmula general MHN porque el hidrógeno, su valencia es 1. Por lo tanto, viene al número del metal y el metal siempre va a estar con valencia, con número de átomos 1. Por lo tanto, es MHN. M recuerda que indica cualquier metal, cualquier átomo que sea un metal. Entonces, MHN sería la fórmula general y se nombra igual que los óxidos. Entonces, en este caso, lo que vamos a cambiar es la palabra óxido por hidruro y lo que vamos a tener, por ejemplo, en este caso, va a ser el dihidruro de calcio. Dihidruro de calcio. Aquí teníamos trióxido, vemos que la palabra óxido es la que viene con el oxígeno y la palabra hidruro la que viene con el hidrógeno. Normalmente, siempre que tengamos un elemento en esta parte de la derecha, lo que vamos a terminarlo es en uro. Luego veremos cuando veamos las sales binarias. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los hidruros. Hidruro sería dihidruro de calcio o también podríamos tener PbH4, que es el tetrahidruro de plomo. ¿Vale? Así de fácil, ya tenemos 2. Tenemos 4 en total, ya hemos hecho los 2 primeros. El siguiente grupo serían los hidrácidos. En este caso, el hidrógeno es un elemento especial porque puede utilizar valencia 1 y valencia -1. Puede funcionar como un metal y como un no metal. ¿Vale? En este caso está funcionando como un no metal, pero también puede funcionar con su equivalente metálico, con su fórmula de menor electronegatividad. Entonces, en este caso, los compuestos de los hidrácidos están formados por una combinación de un átomo de hidrógeno más un no metal. Pero como el átomo de hidrógeno en este caso va a tener menor electronegatividad,
lo que vamos a tener es que el hidrógeno va a estar en la parte izquierda, el no metal va a estar en la parte derecha, recuerda que la X siempre va a representar no metales, y la valencia, en este caso del no metal, va a caer al hidrógeno y el 1 del hidrógeno va a caer al no metal, con lo cual siempre va a ser así. H con un numerito y una X, ¿vale? Entonces, esta nomenclatura variaría si se encuentra en estado gaseoso o en disolución acuosa. Cuando nosotros tenemos que este elemento está diluido en agua, entonces lo vamos a llamar de una forma, mientras que cuando está en formato gaseoso le vamos a llamar de otra. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Cuando está en estado gaseoso, por ejemplo, voy a coger el HCl, cuando está en estado gaseoso, cloro funciona con valencia 1, hidrógeno con valencia 1 y por lo tanto, el cloro con -1, el hidrógeno con 1, se intercambian 1 y 1 y ya está, ¿vale? Por lo tanto, HCl lo podemos nombrar si no está en disolución, es decir, si está en formato gaseoso, lo vamos a llamar cloruro de hidrógeno. Fíjate que seguimos viendo lo mismo que cuando tenemos el elemento de la derecha, se acaba en uro. El oxígeno es una excepción, pero cualquier otro elemento va a ser las primeras 3 o 4 letras del elemento terminadas en uro. Cloruro de hidrógeno. Mientras que este mismo elemento, si lo tenemos disuelto, no se utiliza la nomenclatura de la IUPAC, sino la nomenclatura clásica, que sería ácido, y luego ponemos las primeras 3 o 4 letras del elemento no metálico, clor, y terminado siempre en hídrico. Entonces, cuando tenemos un hidrácido, depende de si lo tenemos en formato gaseoso o lo tenemos en formato disuelto en agua. Si está en disolución acuosa, que normalmente se indica, en este caso sería HCl y ponemos AC de acuoso entre paréntesis para indicar que es disolución acuosa. Si está en formato gaseoso, cloruro de hidrógeno, nomenclatura normal y corriente. Y en el caso de que esté disuelto, vamos a utilizar la nomenclatura clásica, que es ácido clorhídrico. Ácido, el no metal terminado en hídrico. Bien, vamos a coger otro ejemplo, es el de, por ejemplo, el H2S. Si lo tenemos en formato gaseoso, lo que vamos a llamarle es sulfuro de dihidrógeno. ¿Vale? Sulfuro de dihidrógeno. Mientras que si lo tenemos en disolución acuosa, que lo vamos a llamar así, con AC de acuoso, le vamos a llamar ácido sulfhídrico. En el caso del azufre, utilizamos la S, que es, si os fijáis, de sulfurum, que es el nombre en latín, y por lo tanto también aquí utilizamos ese inicio en latín, si no sería demasiado fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues para hacerlo un poco más complicado, pero son 2 o 3 excepciones que al final nos acostumbramos. El óxido para el oxígeno, el sulf para los azufres, ¿vale? Y alguna otra que ya irá saliendo y la iré explicando sobre la marcha. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos los óxidos, los hidruros y los hidrácidos. Y voy a terminar contando pues el último tipo de compuesto binario, que son las sales binarias. Las sales binarias. Bien, las sales binarias son fruto de la combinación de un metal y de un no metal, y entonces su fórmula general será metal, no metal. Aquí vendrá la valencia del no metal y aquí la valencia del metal. Por lo tanto, no metal con su valencia, metal con su valencia, valencias intercambiadas, metal y no metal. Siempre el no metal, evidentemente, ya sabéis que los no metales tienen mayor electronegatividad y por lo tanto están más a la derecha, ¿vale? Hemos dicho que íbamos a poner a la derecha el más electronegativo, por lo tanto, mayor electronegatividad siempre los no metales. Bien, ¿y cómo los llamamos? Pues es muy fácil. Lo que vamos a hacer es seguir la misma dinámica. Vamos a llamarle con el nombre del no metal terminado en uro y precedido del prefijo correspondiente.
Y después diremos de prefijo y nombre del metal. Voy a poneros un par de ejemplos como antes. Por ejemplo, en este caso, el CaCl2, tenemos el no metal, tenemos el metal, valencias intercambiadas. Le vamos a llamar dicloruro de calcio. ¿Vale? Y otro caso, Ni2S3, metemos otra vez el azufre, con lo cual ya sabemos que vamos a tener que llamar sulf algo. Bueno, pues en este caso será el trisulfuro de diníquel. Está en el aposto mayúscula, normalmente no se pone en mayúscula, pero para que lo veáis el prefijo claramente. ¿Vale? Entonces estas serían las sales binarias. A modo de repaso, rápidamente, vemos los compuestos binarios, óxidos, por un lado, que juntan un metal, o sea, el oxígeno con un metal o el oxígeno con un no metal, y se llama siempre de la misma forma. El prefijo con óxido de prefijo y metal o no metal. ¿Vale? Muy fácil la nomenclatura, que esto es lo que hay que aprenderse, la forma de hacer la nomenclatura. Hidruros. En el caso de los hidruros tenemos que es un metal con el hidrógeno, y este metal con el hidrógeno se pone a la derecha, el metal se pone a la izquierda, el hidrógeno está funcionando como elemento más electronegativo, y aquí lo mismo que antes, vamos a decir, igual que antes decíamos trióxido, aquí vamos a llamar dihidruro de calcio o tetrahidruro de plomo, ¿vale? También leyéndolo de derecha a izquierda y poniendo los prefijos correspondientes antes de los elementos. Los hidrácidos son compuestos con el hidrógeno, pero en este caso el hidrógeno funcionando como elemento menos electronegativo. Por lo tanto, va a ir con no metales, que son los que funcionan con la característica más electronegativa, y va a coger de este formato, el H a la izquierda en lugar de la derecha y el no metal. ¿Y cómo le vamos a llamar? En este caso, los hidrácidos tienen la característica de que en función de si están disueltos en agua o no, los vamos a llamar de una forma o de otra. Si están en formato gaseoso, en formato no disuelto, le vamos a llamar, igual que todo lo que hemos estado viendo, cloruro de hidrógeno, en este caso, o sulfuro de dihidrógeno, ¿vale? En este caso. En caso de que esté disuelto, que lo vamos a llamar con el AC pequeñito este de acuoso, disolución acuosa, lo que vamos a hacer es llamarle ácido y luego el nombre del no metal terminado en hídrico. En el caso del cloruro de hidrógeno, también lo podemos llamar, si está disuelto, ácido clorhídrico. En el caso del sulfuro de dihidrógeno, si está en disolución acuosa, le llamaremos ácido sulfhídrico. ¿Veis? Es relativamente fácil. Y luego ya por último las sales binarias, que están funcionando como una unión de metal y no metal. El metal a la izquierda, el no metal a la derecha. Ya sabemos que los no metales tienen mayor electronegatividad, por lo tanto a la derecha leemos de derecha a izquierda y poniendo los prefijos delante. Pues CaCl2, dicloruro de calcio, Ni2S3, trisulfuro de diníquel. Y con esto y un bizcocho hemos terminado. Esta es la formulación de compuestos binarios, espero que os haya quedado muy clara y pues nada, como siempre, si os ha gustado ya sabéis, pulgar hacia arriba, podéis suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de los vídeos que vaya subiendo y nos vemos en el siguiente.